Hola, soy Ludivina. Hoy quiero hablarles de este libro que se titula La vida de William Booth, jamás derrotado. William Booth nació en 1829 y murió en 1912. Horrorizado por la pobreza y el sufrimiento existentes en la Inglaterra de la Revolución Industrial, que la mayoría consideraban normal, William Booth dedicó su vida a llevar el evangelio a los marginados de la sociedad, personas que nunca entraban ni eran bienvenidas en las iglesias. A los 15 años de edad, William le entregó su vida a Dios por completo, y ni la resistencia de la iglesia o del gobierno, ni la falta de apoyo financiero, ni los ataques violentos de las turbas pudieron impedir que extendiera la luz del evangelio a lo largo de las calles de Inglaterra. Hoy en día, el Ejército de Salvación del general William Booth dirige en todo el mundo miles de centros de servicios sociales y evangelísticos y transforma incontables vidas con el amor de Dios y la audacia de sus convicciones. William Booth fue un predicador y reformador británico que fundó en 1878 el Ejército de Salvación, del que él se declaró primer general, cargo en el que le sucedería a su hijo William Branwell Booth. William Booth nació el 10 de abril de 1829. Sus padres no eran creyentes y pertenecían a la clase trabajadora y contaban con poca educación. William Booth, que era oriundo de Nottingham, tuvo 3 hermanas, Anne, Emma y Mary, y un hermano mayor, Henry, quien murió a los 2 años de nacido. En 1842, cuando tenía 13 años, su padre lo envió a trabajar como aprendiz en una tienda de empeño situada en la parte más pobre de Nottingham. A William no le gustaba su trabajo, pero estaba atado a la necesidad de enviar dinero a casa. Sin embargo, fue a través de este trabajo que se agitó su conciencia social y se dio cuenta de la difícil situación de los más necesitados. En ese septiembre de ese mismo año, su padre Samuel se enfermó y murió. Poco después, su madre tuvo que dejar su casa para abrir una pequeña tienda en uno de los barrios pobres de Nottingham, donde ganaba un pequeño ingreso vendiendo juguetes, agujas, algodón y cosas por el estilo. En algún momento, a sus 15 años de edad, William fue invitado por una pareja wesleyana a una iglesia donde se convirtió, es decir, metodistas. William comenzó a asistir en 1844 a la iglesia Broad Street Wesley Chapel, una iglesia metodista. En 1846 quedó impresionado por la predicación de James Cuggy y David Greenbury, que eran 2 evangelistas itinerantes, y se unió a un grupo de creyentes que predicaban en las calles. Luego, Booth dejó de trabajar en las casas de empeño y se quedó sin trabajo durante un año. Por ese tiempo, junto a un grupo de amigos, se dispuso a evangelizar a los pobres. Crearon plataformas nocturnas al aire libre, donde predicaban el evangelio a través de música animada y breves exhortaciones que invitaban a los oyentes a volverse a Cristo. En 1849, William se mudó a Londres para buscar trabajo. Regresó brevemente a las casas de empeño, pero también se unió a una capilla en Clapham. Fue en esa iglesia que conoció a Catherine Mumford, que después se convertiría en su esposa. Después de que William se convirtió en evangelista, se casó con Catherine y formaron una asociación ejemplar y complementaria de por vida. Durante sus primeros años de predicador y evangelista callejero, William se planteó con varios problemas. Después de pasar tiempo en las calles más pobres, en los barrios bajos de Nottingham, encontró o fue dándose cuenta de que ya había algunas personas que estaban convirtiéndose y estaban creyendo en el mensaje de Jesucristo. Y aquella situación planteó a William un problema en el que nunca había pensado realmente. ¿Qué debía ser la misión con todos aquellos nuevos convertidos? Muchos de ellos no sabían leer y tenían nociones muy superficiales acerca de cómo debía comportarse un cristiano. William los exhortó a ir a la iglesia y a un estudio bíblico, pero no mostraron ningún deseo de hacerlo. Ellos decían que no tenían nada que vestir, excepto lo que llevaban puesto. Le dijo a William, la esposa de uno de ellos que se llamaba Besom Jack: "Y nadie quiere que vayamos el domingo con este aspecto, y menos oliendo así de mal", dijo con una sonrisa. Este es un ejemplo de una de las personas a las que le predicó
y tenían este temor de ir a la iglesia y pues no tener ropa que ponerse y oler mal porque precisamente no tenían dinero ni no tenían dónde vivir y no podían acceder a bañarse. William le dijo, pero eso es un disparate, ¿qué importa cómo vaya uno vestido a la iglesia? Jesús pasó gran parte de su tiempo en la tierra con los pobres y los necesitados. Él dijo que había venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Si a él no le preocupó el aspecto que pudieran tener los pecadores, ¿por qué debería preocuparle a la iglesia? No estoy tan seguro, le contestó la persona. Comentó un hombre mientras se quitaba una costra del cuello. No creo que tengamos nada que ver con las personas que van a la iglesia. Nunca he estado en una y no creo que sea buena idea ir a ninguna. William pensó, ¿cómo puedo convencerlos que una vez convertidos a Cristo, los miembros eran ahora sus hermanos en el Señor? Aquello representaba todo un problema, pero William no se rendía fácilmente. Con el tiempo logró que un grupo de hombres y mujeres le acompañaran a la iglesia un domingo por la mañana. El grupo se reunió en uno de los barrios marginales más famosos de Nottingham, The Bottoms, donde desde allí caminaron en dirección a la Broad Street Chapel. Cuando llegaron al servicio religioso, este acababa de comenzar y William abrió la puerta de la iglesia justo cuando el reverendo Samuel Dunn dirigía a la congregación en el canto de un himno. E hizo señas al grupo para que le siguiera la parte delantera del salón, donde muchos de los bancos alquilados, que en ese tiempo se alquilaban los bancos, tenían esta práctica de comprar o rentar el asiento donde iban a estar las personas escuchando el servicio, se encontraban vacíos. Enseguida advirtió que cientos de pares de ojos observaban fijamente a aquel grupo de personas desgreñadas que entraban a la iglesia. Llevaban la ropa harapienta, sucia y raída, y un intenso olor acompañaba al discurrir del grupo. En su ingenuidad juvenil, pues en este tiempo William era muy joven, William estaba seguro de que sería bien recibidos, así que contempló impotente cómo se desvanecían sus esperanzas. La esposa de un pescadero que vestía un delantal de cuero manchado de sangre y escamas, se dejó caer en el banco forrado de terciopelo. Inmediatamente, las demás personas que lo ocupaban se apartaron de ella con todo lo que pudieron, y el corazón de William desfalleció al ver cómo la esposa de un banquero sacaba ostentosamente un pañuelo de su bolso y se lo colocaba en la nariz. A pesar de ello, William le echó valor y volvió a buscar a los que habían quedado atrás, asegurándose de que nadie del grupo aprovechara para marcharse de la iglesia. Una vez que todos se hubieron sentado, William ocupó su lugar en el banco y cantó con entusiasmo el himno junto al resto de la congregación. Aunque ésta no les había otorgado una acogida muy cálida, William estaba convencido de que las cosas mejorarían. En particular, si el sermón trataba sobre la importancia del amor al prójimo o algo parecido. Pero cuando terminó el servicio, William esperó a que los miembros de la congregación de la iglesia se acercaran y saludaran a los hombres y mujeres de los barrios bajos, pero nadie lo hizo. En lugar de ello, algunas mujeres, aún con sus pañuelos sobre la nariz, se limitaron a correr hacia la puerta mientras sus maridos miraban de reojo a William. La única persona que se acercó a William fue el reverendo Dunn, que le preguntó si podía hablar un momento con él en la rectoría. Le dijo, siéntese muchacho y vayamos directamente al grano. Todos entendemos que siente una gran pasión por predicar en las calles, pero lo que no resulta apropiado es traer a esta chusma de los suburbios y sentarla junto a nosotros en nuestros bancos, sean o no de alquiler. Aunque usted sabe que algunas familias prominentes de la ciudad pagan un buen dinero a cambio de poder disponer cada domingo de esos asientos en particular. Y bueno, la reacción que tuvieron las personas en la iglesia no fue la esperada y tampoco fue del agrado de William, pues él pensaba y consideraba que era el deber cristiano de todos ellos darle una bienvenida y una buena acogida hospitalaria a estas personas, pero nadie lo hizo. Entonces William se molestó, se indignó contra todos ellos, contra el pastor y los diáconos de la iglesia, y comenzó a argumentar. Y les dijo, miren, esta gente hace lo mejor que puede, la mayor parte de ellos sobrevive con una cantidad de dinero mísera y apenas tienen pan y lo suficiente para poder comer una vez al día.
Y si algunas de las personas que he traído hoy casi no han pasado un solo día sobrias en toda su vida, necesitan que se les anime a seguir a Dios y a encontrar empleos decentes. Entonces tendrán lo suficiente para comprar ropas de domingo. Pero bueno, William fue pasando la vista por cada uno de los rostros de estas personas que no aceptaban su razonamiento, esperando ver algún destello de ánimo. No hubo ninguno. Tomó aire profundamente y se dirigió a ellos diciendo: «Me han dejado sumamente claro lo que quieren. Siento haberlos puesto en apuros trayendo nuevos convertidos. No obstante, dudo que los vuelvan a ver jamás». Fue muy difícil convencerlos de que serían bien recibidos en una iglesia formal, y veo que ellos tenían razón, y yo equivocado. Buenos días, señores. Con estas palabras, William se levantó y salió andando de la rectoría. Entonces, pues él estaba bastante afligido y decepcionado por cómo los habían tratado. Tenía que encontrar algún modo de derribar las barreras que los separaban del resto de la sociedad. Aquel día había sido su primer intento, y aunque no había ido bien, se prometió a sí mismo que no se rendiría. Tenía que existir alguna fórmula que le permitiera no solo alcanzar a los más pobres de entre los pobres, sino también ayudarlos a salir de su pobreza. Bueno, ya que transcurre la historia y que William se casa con Catherine, ellos se mudaron a Londres, y fue allí donde William comenzó su primera campaña evangelística al aire libre, en Whitechapel, predicando en una tienda de campaña, que es así como él comenzó a predicar, haciendo como una carpa tipo carpa de circo, y ahí es donde ellos tenían sus servicios. En 1878, William cambió el nombre de la misión por Ejército de Salvación y se organizó una estructura militar con él, siendo Booth el general. Sus primeras campañas encendieron una violenta oposición. Se organizaron ejércitos de esqueletos, que eran el ejército enemigo, para disolver las reuniones, y durante muchos años los seguidores de Booth fueron sometidos a multas y encarcelamientos como quebrantadores de la paz. Pero la idea llamó mucho la atención, y en menos de 10 años el Ejército de Salvación se había establecido rápidamente en varios países extranjeros. Las operaciones del ejército se extendieron en 1880 a los Estados Unidos, en 1881 a Australia y más tarde al continente europeo, a la India y a varios países más. William Booth resumió el propósito de este cuerpo de la siguiente manera: «Somos un pueblo de salvación. Esta es nuestra especialidad, ser salvos y mantenernos salvos, y luego lograr que alguien más sea salvo». A lo largo de los años, William Booth creó un elaborado sistema de ayuda social, pues creía que la caridad aceleraría el trabajo del evangelismo. Y bueno, después de sufrir un cáncer, Catherine, la esposa de William, falleció el 4 de octubre de 1890. En el mismo mes, Booth publicó su principal manifiesto social, en lo más oscuro de Inglaterra. En su libro propuso remediar la pobreza y el vicio mediante asilos para personas sin hogar, centros para preparar emigrantes para las colonias de ultramar, casas de rescate para mujeres en la prostitución, casas para exconvictos, asistencia jurídica para los pobres y asistencia para los alcohólicos. Hubo un gran apoyo público para el programa. El dinero llegó generosamente y gran parte del plan se llevó a cabo. A partir de entonces, Booth volvió a la predicación y al evangelismo, y la administración diaria de este ejército de salvación pasó a su hijo mayor, Branwell Booth. Hoy en día, el ejército de salvación se extiende por todo el mundo, alcanzando a las personas con el amor de Dios, el valor de sus convicciones y la disciplina de los buenos soldados. El ejército de salvación está hoy presente en 80 países, cuenta con 16,000 centros evangelísticos y dirige más de 3,000 instituciones de asistencia social, hospitales, escuelas, orfanatos, refugios para gente sin hogar y agencias de servicio social. Luces que brillan por todo el mundo. Iglesia delante, huestes de la fe, sin